Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación. Pero la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios celestiales y la posterior caída de Adán y Eva distorsionaron esta relación. Trágicamente, la muerte envolvió no solo la raza humana, sino también toda vida existente. Presentamos Enfoque Bíblico con el pastor Domingo Guzmán. Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra entrega de Enfoque Bíblico. Soy el pastor Domingo Guzmán. Siempre es un placer poder llegar hasta ustedes con esta introducción, resumen de la lección de escuela sabática. En este trimestre estamos estudiando el tema la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y para esta tercera jornada tenemos un tema bien interesante titulado Comprendamos la naturaleza humana. Quédese con nosotros, esto es Enfoque Bíblico. Estamos arribando a la tercera semana en esta lección interesante de este último cuarto trimestre del año 2022. Soy Domingo Guzmán, esto es Enfoque Bíblico. Nuestro texto para memorizar durante toda esta semana lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7. Allí la palabra de Dios dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 es un texto muy importante que nos introduce a nosotros en este estudio fascinante sobre la naturaleza del ser humano, la naturaleza del hombre. Comprender la naturaleza del ser humano es muy importante dentro de este marco de lo que tiene que ver con la muerte, con la vida eterna, ¿verdad? Y esos temas entre sí. Cuando vamos a Génesis capítulo 2 encontramos una descripción más detallada de la creación del hombre. En Génesis 1:26 solo encontramos el enunciado donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero ya en Génesis capítulo 2 encontramos un detalle de cómo en el proceso Dios creó al ser humano. También es importante que sepamos que en Génesis capítulo 3 entonces encontramos este dilema, este problema, esta disyuntiva entre lo que Dios le dice al hombre y lo que la serpiente le dice al hombre en relación con la muerte. Veamos lo que presenta nuestro estudio de esta semana en la guía de estudio en relación a esto. Dice: la tensión entre la palabra de Dios, ciertamente morirás, según Génesis 2, 16 y 17, y la promesa falsa de Satanás, registrada en Génesis 3, 4, que dice: ciertamente no morirás, no se limita al jardín del Edén. Ha resonado a lo largo de la historia. Muchos intentan armonizar las palabras de Satanás con las de Dios. Para ellos la advertencia morirás se refiere solo al cuerpo físico perecedero, mientras que la promesa ciertamente no morirán sería una alusión a el alma espiritual o inmortal. Pero este planteamiento no funciona. Por ejemplo, ¿se pueden armonizar las palabras contradictorias de Dios y de Satanás? ¿Existe un alma o un espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? Hay muchos intentos filosóficos e incluso científicos para responder estas preguntas, pero como cristianos cuyo fundamento es la Biblia, debemos reconocer que solo el Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, también nos conoce perfectamente, según el Salmo 139. Por lo tanto, en su palabra, las Escrituras, podemos encontrar respuestas a estas preguntas cruciales que se nos hacen. Conocer, entender la naturaleza del ser humano nos va a ayudar mucho a poder comprender el tema de la muerte en el tema humano, ¿no? Y comprender la naturaleza humana es extremadamente relevante. Durante esta semana vamos a estar viendo que el hombre es un ser viviente. Génesis capítulo 1, desde el 24, nos revela todo esto. Y en el capítulo 2, versículos 7 y también el 19 nos ayuda a entender estos aspectos.
ambos relatos en el Génesis nos aclaran que en el sexto día de la creación Dios hizo al ser humano. Por lo tanto, es importante, como dije desde el principio, comprender la naturaleza humana. También es bueno que entendamos que no es correcta la idea en términos filosóficos de una alma o de un ente más bien que está dentro de nuestro cuerpo, a lo que muchos llaman alma. En la palabra de Dios, la palabra alma significa el íntegro del ser humano, o sea, su cuerpo y su energía vital, o sea, su fuerza que lo hace mover. Esta fuerza, esta energía vital fue cedida por Dios al momento de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y en Génesis capítulo 2, versículo 7, esto está claramente establecido. El ser humano es la combinación de esta materia que nosotros tenemos inherente en la creación misma, dada por Dios, y también el aliento que Dios sopló, que Dios presentó ante el ser humano, y de ese aliento se obtiene la energía para que el ser humano pueda vivir. Es bueno que entendamos entonces que el alma es la integridad del hombre, y esto lo vamos a estar observando, estudiando durante esta semana en este estudio. También vamos a poder analizar un poco más profundo el tema de qué hace esta energía, este espíritu, este aspecto que entra a nosotros y nos da ese poder vivificante. Según la palabra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, la fuente recibe la energía que ha salido de él en el momento de la creación del hombre y por tanto se traspasa a todos los hombres. Y en el momento de la muerte, esta energía, esta fuerza, este aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, nos queda entonces una respuesta clara, definida, en relación a lo que la Biblia presenta con el estado del ser humano cuando deja de existir. El estado del ser humano cuando deja de existir es de total ignominia, de no conocimiento. Por lo tanto, nada saben los muertos. Los muertos nada saben. Así que es muy importante que nosotros podamos comprender esto. Hay mucho de desconocimiento de estos aspectos de la Biblia, con mucha gente que se mantiene todavía en tradiciones relacionadas con estos aspectos. Pero lo más relevante para nosotros es comprender que Dios, a través de su palabra, nos ha expresado el deseo de que nosotros podamos tener una inmortalidad condicionada a la obediencia, a la fe puesta en el Señor y también a la conciencia de que el pecado nos ha separado de Dios y que necesitamos un acercamiento que ha sido logrado gracias al sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, transfiriéndose los pecados nuestros y dándonos a nosotros vida eterna a través de su sacrificio. Siempre es un gran placer poder acompañarles en esta introducción, resumen del estudio de la escuela sabática a través de este segmento Enfoque Bíblico. Gracias por acompañarnos, por cada semana entrar y ver este segmento y le rogamos por favor que se mantenga siempre en contacto con nosotros. Dele al botón de suscribir al canal. Dele a la campanita para que al subir nuevos videos usted pueda recibir las notificaciones. Síganos a través de Instagram y de Twitter en el usuario @pastorguzmán y puede escribirnos a pastordomingoguzman@gmail.com. Siempre es un privilegio poder saludarles. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga grandemente. Hemos presentado Enfoque Bíblico. Hasta la próxima.